del planetario Jesús Emilio Ramírez González, con el Parque Explora y la Sociedad Julio Barreto para Estudio de la Astronomía les da la bienvenida en el día de hoy. Para los que no conocen la sociedad es una sociedad sin ánimo de lucro, con 44 años de hacer divulgación en la ciudad en ciencias del espacio, y es costumbre ya por estos 44 años, cada 15 días aquí en el planetario, tener la charla quincenal, para la cual están completamente invitados. La charla es totalmente sin ningún costo y, como ustedes verán, nosotros las grabamos, las montamos en la red y está disponible para cualquier persona que lo quiera. Si ustedes quieren que les llegue información de la sociedad, entonces me pueden dejar los datos y con mucho gusto les hago llegar esta charla y ahí pueden consultar todas las otras. También tenemos un repositorio en Slasher donde yo le pido a los invitados que me regalen, pues que me faciliten la presentación, y ahí también la montamos y ahí se le puede descargar también. Y acostumbro a mandarlas para las personas que están en la lista de correos, mandarse. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Tenemos al profesor Óscar Zapata Noreña, PhD en física de la Universidad de Antioquia. Es costumbre de la sociedad invitar amigos que saben del tema, indiferente de su procedencia académica. Hoy tenemos pues el gusto de, a través de Dianita, que le había insistido hace mucho tiempo a nuestro profe Óscar, invitarnos a esta charla, y bueno, pudo pues esta vez oportunidad de acompañarnos. También agradecemos la asistencia a los chicos de Excalibur que nos acompañan hoy. Ellos también tienen su propia actividad académica, pero por junta directiva ellos deciden acompañarnos hoy, y bueno, también la sociedad los agradece mucho porque a la final, Hacer del Espacio, somos un equipo de amigos y hemos podido lograr tantas cosas todos estos años por esa cosa que nos une mucho, que es la amistad a través de la Hacer del Espacio. Y al profe Óscar pues también muy agradecido, y nos va a hablar de un tema muy pero muy interesante, que es la materia oscura. De hecho, la idea que él propone es un conversatorio, ¿cierto? Que empecemos a conversar, a hablar sobre el tema. Y estos días estábamos haciendo unas vueltas en Cámara de Comercio de la sociedad, y el secretario me decía: Campo, dile al profe que se disculpa que no pueda asistir, tiene un compromiso familiar, pero él dice, de los temas de las ciencias del espacio y de la astronomía, el tema que más le gusta a él es la materia oscura, porque es lo que menos sabemos, o sea, lo que hay que estudiar más. Y bueno, ese tema es muy interesante. Óscar, yo sé que pues muchas personas sabemos aquí, cuando uno habla de materia oscura, pues dice esa materia que se sabe que existe, pero que no se ve, que no hay forma de detectarla, y que los grandes pensadores de la humanidad en este momento pues tienen teorías, pero no sabemos cómo, qué es exactamente. Y cuando uno lee la literatura, uno se encuentra con el término, pero no con la materia, digamos, oscura, sino con la materia visible, que es la llamada materia bariónica. Así es, ¿cierto? Y esa es mi pregunta: ¿por qué a la materia normal se le llama bariónica, y como fuera de la materia oscura, qué otra terminología se utiliza para definir la materia oscura? Bueno, es como la entrada, pero la idea es si puedes hacer la presentación o hablemos en este momento. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Parque Explora, a la Sociedad de España de Astronomía por la invitación, y bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí. Mi idea es más un conversatorio. Yo digo que pues, tenemos un público bastante variado y no quiero venir acá a simplemente presentar diapositivas y pasar. En lugar de eso quiero pues, que sea algo bastante entretenido, que me pregunten las inquietudes que tengan, y en la medida de lo posible pues intentaré responderles. Así que los invito a que alcen la mano si tienen inquietudes de cualquier tipo. Recuerden que cualquier inquietud es igual de valiosa, ¿correcto? Porque con toda seguridad otro de los asistentes pues tendrá la misma inquietud. Respecto a la pregunta de Campo, ahorita me voy a enfocar en ella, más bien voy a hacer como una pequeña introducción
para que, digamos, nos contextualicemos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hay algo importante respecto a la materia oscura. ¿Por qué sabemos que existe la materia oscura? Eso se llama, digamos que de cierta forma, las evidencias de la existencia de la materia oscura. O sea, ¿por qué sabemos que hay algo que está en este universo y que es diferente a lo que conocemos? ¿Qué es lo que conocemos? Bueno, y lo otro que también voy a abordar es cómo detectar esa sustancia que llamamos materia oscura. ¿Cuáles son las estrategias de búsqueda? O sea, ¿cómo vamos a pretender dilucidar, establecer cuál es la naturaleza de esa sustancia que llamamos materia oscura? Bien, entonces, para poder saber por qué es una nueva sustancia, esta materia oscura, pues tenemos que saber qué es lo que conocemos, ¿correcto? Y eso que conocemos es lo que denominamos como materia ordinaria o un poco más técnicamente materia bariónica, que es lo que se refiere campo de Lie. Entonces, permítanme acá mostrar esta tabla periódica de las partículas elementales. Al igual que la tabla periódica, los elementos químicos, que resume, de cierta forma, clasifica todos los tipos de elementos que conocemos en la naturaleza y que con base a esos elementos podemos formar todos los, digamos que, organismos vivos y aquellas las sustancias que no tienen vida. Con esos elementos, pues uno puede, digamos que, describir todo lo que conocemos. Pero, como sabemos desde pequeños, los átomos, pues estos elementos, no son objetos fundamentales, o sea, están compuestos, ¿correcto? Los átomos, recordemos, están formados por un núcleo atómico y por una nube de electrones que está, digamos que, orbitando alrededor del núcleo, ¿de acuerdo? Esta nube de electrones, valga la redundancia, está compuesta por electrones, y los electrones, hasta hoy en día, los consideramos como partículas fundamentales. Son partículas que no se pueden descomponer, no se desintegran en otras partículas, ¿de acuerdo? En contraste, los núcleos atómicos están compuestos por protones y neutrones, y a su vez, recuerden que los protones son partículas de carga eléctrica positiva, y los neutrones son de carga eléctrica cero. Los protones y los neutrones a la vez están formados por otras partículas más pequeñas. ¿Cómo nos hemos dado cuenta de esto? Por medio de microscopios muy potentes. En este caso, los microscopios no son los microscopios que tenemos en la mente de los que están en el laboratorio de biología, etcétera, sino que son los microscopios a este nivel son aceleradores de partículas. Lo que hemos hecho es simplemente coger dos protones, chocarlos a muy alta velocidad, y pues lo que encontramos es que salen otras partículas de las cuales están compuestas estos protones, en este caso quarks. Entonces acá en esta tabla se muestran 6 tipos de quarks. El protón está formado por 2 quarks tipo A y un quark tipo down. ¿Listo? Eso forma un protón. Un neutrón está formado por 2 quarks tipo down y un quark tipo A. ¿De acuerdo? Entonces, con los quarks de esta columna, con el A y el D, formamos protones y neutrones. ¿Correcto? Los quarks hasta ahora los consideramos fundamentales. ¿De acuerdo? No solamente existen estos 2 quarks, sino que existen los quarks, el Charm, Strange, gracias, Diana. Bien. El Charm, Strange y el Bottom. ¿De acuerdo? Estos 6 quarks son fundamentales. ¿De acuerdo? La materia bariónica, visible, recuerden que la materia visible somos, digamos que nosotros, la roca, la arena, todo lo que observamos, ¿correcto? Eso está formado por protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones están formados por los quarks up y down, ¿correcto? Además del electrón, hay otras 2 partículas que nosotros las podemos llamar como primos del electrón, porque son el mismo electrón, pero en el caso del muón, 200 veces más masivo. O sea, si el electrón tiene una carga 1, el muón tiene una masa igual a un
a 1 en ciertas unidades, pues el muón tiene 200 veces esa masa, ¿de acuerdo? Y el tau tiene como 1700 veces la masa del electrón. Entonces es el mismo electrón, pero más masivo. El punto es que no hay átomos que estén rodeados por nubes de muones y nubes de taus. ¿Listo? Están formados por nubes de electrones. El punto es que el muón y el tau se desintegran, no es estable. ¿Listo? No obstante, es fundamental. O sea, el muón no está constituido por otras partículas, hasta el momento. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, empecemos por acá. Compañero. Hay materia que se puede estudiar, que todas las cosas son más por acá, que están a su vez formadas por cuerdas. Sí. Y hay materia que se forma por los otros tipos de cuerdas. Hay materia que esté formada por otros tipos de quarks. Hombre, digamos que teóricamente hay objetos que pudiesen existir formados, por ejemplo, por quarks extraños. Hay partículas que están formadas por otros quarks. Por ejemplo, la partícula, el omega. La partícula omega está formada por 3 quarks extraños. Pero ¿qué pasa? Que estas partículas tienen un tiempo de vida muy corto. ¿Listo? Es como el tau. El tau es una partícula fundamental, pero tiene un tiempo de vida muy corto. El muón, el tiempo de vida del muón es un segundo dividido 1.000.000 de veces, o sea, un microsegundo. ¿Correcto? O sea, podemos formar partículas con otros quarks, pero esas partículas van a ser inestables. ¿Listo? Inestables, viven muy poco. Bien, las únicas partículas formadas por quarks que son estables son el protón y el neutrón dentro de los núcleos. Porque si usted saca un neutrón de un núcleo y lo pone acá en su mano, se desintegra como en 14 minutos. O sea, se convierte se desintegra, para no entrar en detalles, en 14 minutos. ¿Listo? Pero dentro de un núcleo, las únicas partículas estables constituidas por quarks son el protón y el neutrón. ¿Bien? Por acá alguien más levantó una mano. Mauricio. Porque, a ver, esta inquietud es acerca de la forma en la que nombramos las cosas. ¿Por qué le seguimos llamando partículas? Porque cuando uno dice partículas se imagina bolitas. ¿Por qué no le decimos ondas fundamentales? Bueno. Para no desviarme del tema, voy a responder muy rápidamente. Al final, lo fundamental son campos. Los campos cuánticos, los campos asociados al quark up, al quark down, al electrón. Tenemos campos fundamentales como partículas. El punto es que las excitaciones de esos campos son estas partículas que vemos acá. ¿Listo? O sea, un electrón. Los electrones que están pasando por la bombilla esta de la resistencia, que al pasar emiten radiación, esos electrones son formados a excitar el campo electrónico, el campo del electrón. ¿Listo? Entonces, digamos que para uno no enredarse en tecnicismos, pues simplemente las denominamos partículas. ¿Bien? Bueno, entonces, en resumen, partículas fundamentales que me permiten formar materia ordinaria, la materia que conocemos. O sea, los átomos son los quarks up y down y el electrón. ¿Listo? Recuerden que estos son otros 4 quarks, pero que me forman otro tipo de materia que es visible, pues, o sea, materia ordinaria, o sea, que podemos fabricar, por ejemplo, en aceleradores, pero que viven muy poco. ¿De acuerdo? Y estos dos, que igual que el electrón, tienen la misma carga eléctrica, pero son más masivos y que viven muy poco. Si estos son los hermanitos, pues digamos que los neutrinos son los primos. Los primos son, en este caso, son el mismo electrón, pero con carga eléctrica cero. ¿Listo? Por ejemplo, de ahí viene la palabra neutrino. ¿Bien? Y estos tres tienen una masa muy pequeñita, como más o menos una millonésima de la masa del electrón. ¿Listo? O sea, coja un electrón y pártalo en 1.000 millones de veces.
¿listo? Eso sería como la masa de un neutrino, ¿listo? Inclusive menor, ¿bien? O sea, tiene muy poquita masa, ¿correcto? Y digamos que los neutrinos, yo les hablaba ahorita que el neutrón vive muy poco cuando usted lo saca del núcleo atómico, ¿listo? Cuando el neutrón lleva 14 minuticos, él se desintegra en un positrón, que es la antipartícula del electrón, un neutrino y un protón, ¿listo? O sea que digamos que los neutrinos son muy importantes para, digamos que, la naturaleza en general, pero para formar materia, digamos lo que por ahora lo podemos dejar a un lado. Bien, en los átomos tenemos el núcleo atómico, o sea, los protones, o sea que el núcleo en general está cargado positivamente y los electrones están cargados negativamente, ¿correcto? La interacción entre ellos dos, desde el colegio sabemos que cargas eléctricas opuestas se atraen, la forma de ellos comunicarse al final se da por medio del intercambio de fotones. ¿Listo? El fotón es la partícula asociada a la interacción electromagnética. Vea lo que está, el fotón. ¿Listo? Y el fotón no es más que la partícula asociada a la radiación electromagnética. O sea, es esto que básicamente estamos siendo irradiados por fotones. ¿Bien? Entonces, además de partículas de materia, tenemos las partículas mediadoras. Y la mediadora acá en este caso es el fotón, el mediador de la interacción electromagnética. Ahora piensen en algo. En un núcleo como el de uranio hay 92 protones y como 100 y pico neutrones. Pero enfoquémonos en los protones. 92 protones empaquetaditos en una región tan pequeñita, una región que es como coja 1 milímetro y divídalo en 1 billón de veces. Pues están empaquetaditos en esa región y son 92 protones repeliéndose eléctricamente, porque todos tienen la misma carga eléctrica, ¿de acuerdo? Y de nuestras casas en el colegio, cargas eléctricas del mismo signo se repelen. Entonces salta inmediatamente la pregunta: ¿cómo es posible que 92 protones empaquetaditos en esa región tan pequeña puedan seguir manteniéndose unidos a pesar de su repulsión? ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Cuál sería la solución a esa pregunta? O sea, un intermediario, profesor. Si nosotros, digamos que, mírenlo de esta forma, es como si... o sea, o una fuerza más fuerte que la electromagnética. Lo que hay es otra fuerza, otra interacción más intensa que la fuerza, la interacción electromagnética, ¿de acuerdo? Y a esa interacción la denominamos como la fuerza nuclear fuerte. ¿Listo? Esa fuerza solamente la experimentan los quarks, estos de acá, los que componen al protón, ¿de acuerdo? Y el mediador de la interacción nuclear fuerte es el gluón. Bien, entonces ya tenemos dos interacciones, la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear fuerte. Bien, el hecho de que, por otro lado, el hecho de que el neutrón se convierta en un protón, o sea, se desintegre, ese proceso es debido a que existe otra interacción. O sea, el hecho de que los átomos radiactivos sean inestables se debe a que hay otra interacción. Y a esa interacción la denominamos la interacción nuclear débil, no la fuerte. ¿Listo? Y los mediadores son el bosón Z y el bosón W. ¿Bien? Preguntas. ¿Todo muy claro? ¿Me repites, por favor? ¿Qué es lo que hace la fuerza débil? La fuerza débil es otra interacción. ¿Listo? Y en este caso básicamente es el responsable de que yo pueda convertir o sea, básicamente me convierte neutrones en protones, ¿listo? Más electrones y neutrinos. O sea, es la responsable de que yo pueda coger un neutrón y convertirlo en un protón más un positrón, más un electrón más un neutrino. Digamos lo que en términos así generales es la responsable de los decaimientos nucleares. ¿Listo?
¿Satisfecho o no? ¿El protón y el neutrón no son partículas elementales? No, el protón y el neutrón no son partículas elementales. Tiene, ya tiene. Porque en la tabla no está la partícula que media la interacción gravitacional, o esa no es fundamental. Muy bien, muy buena pregunta. La pongo acá porque esta es la tabla periódica de las partículas fundamentales asociadas a la teoría, o sea, que creemos describe las partículas elementales. O sea, esta tabla, hemos dicho, esta tabla involucra solamente 3 de las 4 interacciones. La cuarta interacción sería la interacción gravitacional. ¿Qué pasa? Que a nivel las interacciones, o sea, cuando hablamos del micromundo, la fuerza de la gravedad es muy débil. Entonces, básicamente, nos podemos olvidar de la fuerza de gravedad, por ejemplo, entre un protón y un electrón. ¿Listo? Si usted compara la interacción eléctrica entre un protón y un electrón en el átomo de hidrógeno, es del orden de, a ver si ponemos esto en términos más digeribles, sería 1 billón de veces más débil. O sea, sería como 10 a la menos 36. O sea, un cero con otros 5 ceros y un unito. O sea, es 1 billón de veces, no, es 1 billón de veces más débil que la interacción electromagnética, la interacción gravitacional. La interacción gravitacional solamente es importante cuando se tiene grandes cantidades de masa. Por ejemplo, el Sol, los agujeros negros, etcétera, etcétera. Cuando tenés una gran cantidad de materia, ¿listo? Pero cuando tenés una sola partícula, la interacción gravitacional la podemos descartar. Entonces, por esa razón no está acá el gravitón, que sería la partícula hipotética, porque no hay evidencias de que exista el gravitón. ¿Listo? Es la partícula hipotética. ¿Bien? ¿Alguien más la pregunta por acá? Mauricio y el compañero. Porque no son partículas elementales, el protón y el neutrón. Porque están compuestas por el cuarto, up y down. O sea, tú coges un protón con y lo estrellas contra una pared, por ejemplo, un blanco de oro, lo que sea, te das cuenta que no es fundamental, que está constituido por, en este caso, pues ya sabemos que es constituido por quarks. ¿Listo? Up y down. 2 up y un down. ¿Bien? Mauricio. Esas 17 partículas que hay ahí son todas las partículas fundamentales. Ya voy. Las antipartículas. Ya voy. Entonces, ¿alguna pregunta respecto a estas son las partículas de materia? Las podemos llamar así, de materia, o sea, las que me van a servir para formar materia. Bien, hay materia que es inestable y hay materia que es estable. La inestable es como esta partícula que les dije, que formada por 3 quarks S, que vive muy poco, o como el tau, que vive también, el tau y el muón, que viven muy poco. Bien, pero hay otras que la materia formada por estos es una materia que es estable. Bien. A este lado tenemos las interacciones, o sea, los mediadores de las interacciones. ¿Listo? O sea, cuando una partícula, si yo tengo carga eléctrica, y acá el compañero tiene carga eléctrica, la forma de comunicarnos electromagnéticamente es mediante el intercambio de fotones. Yo le envío un fotón, él me envía otro fotón, y ahí vamos, de esa forma es que nos vamos comunicando. ¿Listo? Digamos que es una forma pictórica de representar la interacción entre partículas. Finalmente, tengo el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es el responsable de que estos tres, estos 3, o sea, ya llevo 9, de que esos dos, que son otros 3 porque este es más y menos, estas 12 partículas tengan masa. Estas 9 partículas, junto con estas 2, adquieren masa gracias a su interacción con un campo que conocemos como el campo de Higgs. ¿Listo? Si el campo de Higgs no existiese, estas partículas no tuviesen masa. Y si no tuviesen masa, no estaríamos acá. Porque no se puede formar un átomo de hidrógeno con partículas sin masa. Bien, entonces digamos que, en resumen, estas son las partículas, son las fichitas de un Lego a partir del cual usted va a formar la estructura que usted quiera. ¿Listo? Estos son los bloques fundamentales de la naturaleza. ¿Listo?
acá vale la pena aclarar, de la naturaleza que conocemos, de la materia visible. ¿Listo? O sea, las estrellas, los planetas, todo lo que observamos está formado por estas partículas y emite esas partículas. ¿De acuerdo? Esto es lo que conocemos como materia visible. Más técnicamente, a las partículas que estén constituidas por quarks las llamamos bariones. ¿Listo? Entonces, por eso, a la materia visible le decimos materia bariónica. Pero usted me dirá, pero es que ¿y los electrones dónde quedan? Sí, realmente es una... se ha sido muy discriminatorio con los electrones. ¿Listo? Pero ¿cuál es el punto? En un átomo de hidrógeno, que hay un protón y un electrón, y el protón tiene una masa 2000 veces mayor que el electrón. Entonces, al final, ¿quién es el que está contribuyendo a la masa del hidrógeno? Entonces, el protón. Entonces, por eso le dicen materia bariónica, porque los leptones, en este caso, el electrón, pues no contribuye a la masa, pues contribuye con una milésima, con 2 milésimas, pero entonces, bueno, dejémoslo pues aparte, ¿listo? Entonces, por eso se llama materia bariónica. Bien, entonces, la materia que conocemos, de nuevo, las estrellas de neutrones, los planetas, nosotros, todos los seres vivos, están constituidos por más que estas partículas, por las de la primera columna, con estas tres, up, down y electrón. Recuerden que los quarks up y down formo los protones y neutrones, que con ellos formo pues, los núcleos atómicos. Bien, preguntas hasta acá. Se vale lo que sea, se vale preguntar lo que sea. Entonces, volviendo a eso de la materia visible, entonces, leyendo también la literatura, dice que esa materia... Campo, espérate un segundo. Nos prestaron otro micrófono para que todos podamos escuchar las preguntas. Ok, gracias, Lenita. Pues, volviendo a eso de lo de la materia bariónica y de la materia oscura, leyendo la literatura, hay unas, pues no sé si eso es teoría, o designación modelo de los machos, que son, esos machos no tendrían esta clase de materia. Bien, tu pregunta la resuelvo luego, ¿listo? Porque si no nos vamos dispersando y nos perdemos. Bien, de nuevo, alguna pregunta, inquietud, lo que sea. Compañero. Ahorita mencionó que a diferencia del electrón, el muón Sí. tiene una vida Muy corta, sí. Bueno, yo como que no funciono muy bien de pasadora de micrófono, espérate. Mi pregunta es, ¿qué pasa después? Pues, si tienen una vida muy corta, ¿qué pasa? ¿En qué se vuelven? ¿En qué convierten? ¿Desaparecen o qué es lo que pasa con esas partículas? Se convierten en electrones. Utilicemos ese tablero que pedí, por si lo necesitaban.